Hola, mi nombre es Daisy Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube La Estrella de Caos y nuestro grupo de Facebook Llamo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que comencemos con el video. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien en sus casas. Nos juntamos hoy día para trabajar en lo que es la clase número 2, que recibe por nombre Contexto de producción en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una continuación de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. El objetivo de aprendizaje de hoy es formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema comparando la relación de cada obra con sus contextos de producción y recepción, historia, valores, creencias, ideologías, etc., el tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos y el efecto estético producido por los textos. Para que vamos un poco rescatando esos conocimientos que ya están ahí, vamos a adentrarnos un poquito en lo que conversamos en la clase anterior. Hablamos de lo que era el contexto de producción y el contexto de recepción. Dijimos que no siempre va a coincidir el contexto de producción con el de recepción. Puede que ocurra, pero no es lo que siempre pasa. ¿Ya? Las características del contexto de producción siempre van a quedar de alguna forma plasmadas en cualquier obra, ya sea literaria, estemos hablando de arte, estemos hablando de una canción. De lo que sea que sea el arte, siempre va a llevar reflejado el sello del autor y con ello un registro del contexto de producción, de la situación sociopolítica o económica, cultural, etcétera, de la época. 100 años de soledad, en relación a lo que es género y especie, es narrativo, es una novela. Corresponde al movimiento literario del realismo mágico. Es una obra perteneciente y representativa del boom latinoamericano. En relación al libro, el autor es Gabriel García Márquez. Obtuvo premios como lo fue el Rómulo Gallegos en Venezuela en 1972 y el Premio Nobel de Literatura en 1982. Ha sido traducido en 35 idiomas y su primera publicación fue en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial Sudamericana. Acerca del autor, fecha de nacimiento y lugar es el día 6 de marzo de 1928 en Aracataca, Colombia. Sus padres son Gabriel Eligio García y su madre Luisa Santiago Márquez. Criado por sus abuelos y el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Acerca del autor, Gabriel García Márquez estudió Derecho, pero ejerce como periodista. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerado uno de los grandes autores del boom latinoamericano y quien inaugura el subgénero literario llamado realismo mágico. Eso lo conversamos en la clase anterior, si se recuerdan un poquito. Otros textos que son representativos es El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y Crónicas de una muerte anunciada, entre otros. Dos han sido los momentos de su vida que lo han marcado y que le han servido como inspiración para escribir esta obra. Uno fue cuando regresó con su madre a su pueblo natal, luego de 8 años, para vender el caserón de sus abuelos. Fue quizás frente a las ruinas de la casa donde sintió la necesidad de dejar constancia poética del mundo de su infancia.
y el segundo fue 13 años más tarde, en enero de 1965, al conducir su automóvil por una carretera de Ciudad de México, Acapulco, sintió toda la soledad de América Latina. El realismo mágico. En la clase anterior conversamos un poco acerca de este tema y vamos a dar algunas características. Es un género metalingüístico y literario de mediados del siglo XX. El realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Algunas características del realismo mágico son que es su contenido de elementos mágicos y fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad. El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal, según tradiciones disociadas de la racionalidad moderna. El fenómeno de la muerte es tomado en cuenta, es decir, los personajes pueden morir y luego El boom latinoamericano fue un movimiento literario que surgió desde los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Sus causas son la agitación política de América Latina, los problemas económicos y el surgimiento de las dictaduras. El contexto sociopolítico. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Colombia atravesó una de sus crisis políticas más severas. Tuvo como resultado directo la acentuación de la rivalidad entre los liberales y conservadores. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal en Bogotá en 1948, desencadenó un levantamiento nacional en contra del gobierno conservador conocido como Bogotazo, llevando a una larga y terrible oleada de violencia, casi 300.000 muertos entre 1948 y 1962, reflejada en la literatura de Gabo. Así le gustaba a él que lo llamaran. Se trata de una novela hispanoamericana del siglo XX, por tanto, las circunstancias históricas que le han rodeado han influido notablemente en su configuración. Estas principalmente han sido el desarrollo industrial que intensificó la dependencia económica de Hispanoamérica respecto a Europa y Estados Unidos, e impulsó la emigración hacia las ciudades. A esta emigración contribuyeron las precarias condiciones de los campesinos, que dieron lugar a procesos revolucionarios como el mexicano, el caudillismo heredado del siglo XIX, que derivó en una saga de dictaduras militares que eliminaron de forma drástica cualquier tipo de oposición. Los narradores buscaron una novela con suficiente prestigio para que su contenido ideológico fuera tenido en cuenta, una novela donde se reconocieran las marcas históricas y culturales de Hispanoamérica. En cuanto a las circunstancias literarias, podemos argumentar que la eclosión de la narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX ha sido resultado de la convergencia de diferentes factores. Por un lado, las circunstancias históricas generaron en los intelectuales una conciencia crítica que los llevó a plantearse cuál había de ser su actitud ante esa realidad. Por otro, recibieron la influencia de las literaturas europeas y norteamericanas, el impulso de las vanguardias y de las innovaciones narrativas contemporáneas. A todo ello se suma la importancia de la naturaleza suramericana, el contraste entre la cultura europea y el mundo mítico de las culturas indígenas y la visión mágica de los pobladores del origen africano. Además de definirla como novela hispanoamericana, podemos concretar más aún afirmando que se trata de una obra perteneciente al género del realismo mágico, consolidado en los 70, que muestra una realidad que excede los límites de la racionalidad.
Cabe destacar la tendencia de lo fantástico, la creación de mundos que parten de la realidad pero adquieren matices irreales o se presentan como tales. También se centra en las vivencias de los personajes y en su forma de ver el mundo. La literatura de esta época no abandonó la preocupación social que había precedido años anteriores, sino que ahondó en ella añadiendo mayor complejidad y preocupación formal, unidas al compromiso ético. Composición y técnicas narrativas presentes en la obra. Se narra una historia con una estructura cíclica temporal. Esto quiere decir que la historia se repite. En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata el desarrollo económico, político y social del pueblo y los últimos 4 capítulos narran su decadencia. Está narrada en tercera persona o narrador heterodigético y está externo a la historia. El espacio muere y nace en la obra. La ciudad de Macondo, la narración temporal recurre a analepsis y prolepsis. Podemos encontrar en ella también una intertextualidad bíblica, ya cuando hablamos del éxodo de las familias, la asunción de la Virgen, el pecado original, el castigo por el pecado y el lugar. La historia transcurre en Macondo, un pueblo creado e imaginado por Gabriel García Márquez, que refleja anécdotas y costumbres vividas por el autor en el pueblo de Aracataca. Es aquí donde suceden los hechos que, si bien se apoyan de hechos reales, se transforman en ideal por la fantasía del autor, donde todo es posible. Al comienzo, Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas. José Arcadio Buendía había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra. Era en verdad una aldea feliz. Con el transcurso de la historia, este mundo de realidades mágicas se ve afectado cuando entra el mal en Macondo, las guerras civiles, la fiebre del banano, el odio político. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombro. Así, lo imaginario y lo real se enlazan con la historia de Colombia y con los males que afecta a toda Latinoamérica, para terminar con el exterminio total de la aldea de Macondo. Los personajes de la familia Buendía se suceden con los nombres semejantes que contribuyen a la pérdida de individualidad y a la identificación de rasgos comunes. Los varones se llaman José, Arcadio y Aureliano. Los aurelianos son tímidos, pensativos, meditabundos y combativos. Los José Arcadios son impulsivos, parranderos. Entre las mujeres se repiten las Úrsulas, las Remedios y las Amarantas. Personajes principales. José Arcadio Buendía es patriarca de la estirpe, fundador y organizador principal de Macondo. Es obsesivo, paradójico, emprendedor y soñador. Muere atado a un árbol de castaño. Úrsula Iguarán, madre y eje de la familia Buendía. Incrédula, etérea, fantasmal. Es autoritaria, dedicada y laboriosa. Amaranta Buendía, la única hija de José Arcadio y Úrsula. Muere soltera y con una venda negra como símbolo de su virginidad. Rebeca Montiel es la hija adoptiva de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Come tierra y cal cuando está desesperada. Se entrega a la pasión de José Arcadio, su hermano adoptivo, hasta convertirse en su esposa. El coronel Aureliano Buendía.
El segundo hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Es el primero de los nacidos en Macondo. En él se combinan la pasión por la ciencia y por las armas. Silencioso y solitario, es el personaje que permite comprender el tema de la soledad. Melquiades lleva a Macondo los grandes adelantos científicos. Conocedor de la alquimia, ayuda a José Arcadio Buendía a construir su laboratorio. Personaje clave en la novela porque escribe la historia de la familia antes de que ésta sea vivida por los protagonistas. Aureliano Babilonia, último descendiente de los Buendía, que llega adulto, descifra los pergaminos de Melquiades. Del romance que tuvo con su tía nace un niño con cola de cerdo, el cual es devorado por hormigas, acabando así la historia de la estirpe y de Macondo. Bueno, acá tenemos el árbol genealógico de los Buendía y después ustedes lo pueden analizar, ponen pausa el video, lo pueden analizar con calma. Ya está estructurado desde lo que es la primera hasta la séptima generación. Argumento de la historia. La historia transcurre en un pueblo llamado Macondo, el cual fue fundado por José Arcadio Buendía debido a que éste se marchó de Riocha junto a su esposa, Úrsula Iguarán, por haber matado en duelo a un hombre. Ellos se habían casado a pesar de ser primos. Un precedente indicaba que de un matrimonio en el cual hubiera vínculos familiares podía nacer un hijo con cola de cerdo, pero por suerte eso no les ocurrió. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, y esta es la primera generación que comienza por descubrir Márquez. José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera e investiga con las novedades que traen los gitanos. Un personaje llamado Melquiades, un gitano de múltiples conocimientos intelectuales, afirma poseer las claves de Nostradamus. Les deja escrito a José Arcadio un pergamino. El mismo pasa por las 6 generaciones sin que alguien lo pudiese descifrar. Solamente el penúltimo Aureliano, luego que se cumpliera el mito de que el hijo de familiares nacerían con cola de cerdo, pudo revelar las claves con que estaba escrito aquel pergamino. Este contenía nada menos que la historia de la familia ordenada en tiempo y espacio, pero escrita 100 años antes. Paralelismo entre 100 años de soledad y la historia de su autor. Su abuelo, como José Arcadio Buendía, fue uno de los fundadores de Aracataca. También su abuelo mató en un duelo a un sujeto y en consecuencia se vio obligado a emigrar con su familia, llegando finalmente a Aracataca. Úrsula Iguarán se inspira en la abuela Tranquilina, quien presta su apellido a Úrsula y al igual que el personaje, murió ciega y loca. Tranquilina Iguarán es el modelo de muchos de los personajes femeninos de García Márquez. Tema. Uno de los temas que más se toca en este texto, de los más importantes, es la soledad. Durante la novela, todos sus personajes parecen que están predestinados a padecer de la soledad, como una característica innata de la familia Buendía. La razón primordial por la cual sus personajes terminan solos es su incapacidad de amar o sus prejuicios. Hay un caso excepcional que es el de Aureliano II con Petra Cotes, quienes se aman, pero nunca tienen un hijo. La única opción que tenía un miembro de la familia de tener un hijo con amor era tenerlo con otro miembro de la familia, que fue lo que pasó con Aureliano Babilonia y su tía Amaranta, Úrsula. Y además, este único ser engendrado con amor estaba destinado a morir y con ello a acabar la estirpe. El pueblo mismo vive aislado de la modernidad, siempre a la espera de la llegada de los gitanos para traer los nuevos inventos y el olvido frecuente en los acontecimientos trágicos recurrentes en la historia de la cultura que presenta la obra.
En cuanto a los temas, también podemos encontrar varias clases de amor. Está el amor de locura. Podemos encontrar este tipo de amor entre Mauricio Babilonia y Renata, ya que se veían escondidas y sus actos al final los llevaron a terminar trágicamente. El amor desesperado entre Pilar Ternera y José Arcadio, que viven este tipo de amor. Sus actos eran desesperados y muy intensamente. El amor violento entre Amaranta y Pietro pertenecen a este tipo ya que su relación termina con el suicidio de Pietro Crespi, al ser rechazado por Amaranta, aunque ella anteriormente decía que estaba enamorada de él y hasta se volvió rival de su hermana adoptiva Rebeca. El amor pasional, Rebeca y José Arcadio. Este es distinto porque ella iba a casarse con Pietro, pero nació una pasión dentro de ellos que no pudo parar hasta que se casaron. Amor frustrado entre Rebeca y Pietro. Este amor fue frustrado porque ella decide no casarse con él ya que encontró el amor en José Arcadio. Amor lírico entre Aureliano y Remedio. En este tipo vemos que ella es una niña pequeña y él un hombre mayor para ella, pero él le escribe versos y poesía y al final termina ella también enamorándose. Amor no correspondido, Amaranta y Gerineldo Márquez. Ella rechaza muchas propuestas que él le hace para que se casen, así que el amor de Gerineldo no es correspondido. Amor incestuoso, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Pertenecen a este tipo porque ella es su tía y por eso tienen al niño con cola de cerdo. Y finalmente está el amor fantástico. Este tipo lo podemos aplicar en la belleza de Remedios, la bella, ya que todos los hombres estaban enamorados de ella, pero ésta no se daba cuenta de eso. El incesto es un tema que aparece al comienzo de la novela cuando Úrsula teme consumar su matrimonio con José Arcadio porque son primos. Vuelve a surgir varias ocasiones. Eventualmente su hijo, también llamado José Arcadio, se casa con Rebeca, la hija adoptiva de la familia, que en realidad no es su hermana, sino es una prima lejana. Otro ejemplo es la relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano, su sobrino, aunque se desconoce su parentesco. Bueno, y para ir terminando a modo de conclusión, puedo decir que esta novela refleja la capacidad literaria de García Márquez, quien en un solo pueblo y en tan solo 100 años ha podido representar, claro está de manera exagerada, los problemas de la humanidad a lo largo de su historia, ya que el tiempo parece cíclico y el hombre sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. Bueno, chiquillos, espero que esta clase les haya servido. Ya habrá momento de poder conversar el tema del libro. Espero que también para aquellos que todavía no lo leen, les abra un poquito la curiosidad y puedan terminar de leerlo para la evaluación. Eso, muchachos, cuídense y nos estamos encontrando en la próxima clase. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.